Hola a todas las presentes y hola a todos y todas y todos quienes van a ver luego la grabación de esta clase. Continuando con nuestro programa de Derecho de Familia, en esta oportunidad vamos a continuar con los efectos de la filiación, pero vamos ya a empezar a adentrarnos en lo que son los efectos patrimoniales de la filiación. Ya vimos todos los aspectos relativos a los derechos y deberes relacionados con la educación de los hijos, el derecho y deber preferente de los padres, educar a los hijos, ¿cierto? Lo que se refiere al cuidado personal, a la relación directa y regular también que tienen que tener los hijos con aquel de los padres u otros familiares con quienes no vivan o no convivan. Ahora nos vamos a adentrar a los efectos patrimoniales y vamos a partir con lo que se refiere a la patria potestad. Ya, la patria potestad se encuentra definida en el artículo 243 del Código Civil y se entiende por tal el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. Esta patria potestad también se ejerce sobre los derechos del hijo que está por nacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la patria potestad, nos estamos refiriendo a que el hijo o hija, ¿cierto?, tiene un cierto patrimonio. El patrimonio no necesariamente significa que tenga muchos activos, que tenga muchos bienes, sino también significa que tiene un conjunto de derechos y obligaciones que requieren ser administrados por alguien, toda vez que precisamente los hijos menores no tienen capacidad jurídica para obligarse. Es decir, no es normal que nosotros veamos que un menor de 5 años celebre un contrato, por ejemplo, compraventa algún bien raíz que tenga de su propiedad. Podría tenerlo por ser parte del patrimonio, por haberlo recibido como herencia, o lo que fuera. O que el hijo se represente en un juicio, por ejemplo, que tenga contra el padre o con alguno de sus padres o madres, supongamos un juicio de alimentos, en que el hijo pide alimentos de su padre. Bueno, en general, el hijo no va a demandar a su padre alimentos, sino que va a tener que actuar a través de un representante. A eso se refiere con este término de la patria potestad. Se refiere precisamente a un conjunto de derechos y deberes que tienen que asumir los padres o madres por el hecho de ser padres o madres y tener un hijo que, bueno, tiene que actuar en la vía del derecho y no puede actuar por sí solo porque no tiene plena capacidad legal. Lo primero que tenemos que señalar es quiénes tienen o quiénes están sujetos a esta patria potestad. En primer lugar, y lo que es la regla absolutamente general, todos los hijos de filiación determinada, sea matrimonial o no matrimonial, en la medida que no estén emancipados, es decir, liberados de la patria potestad, ¿ya? Es decir, un hijo, por el hecho de ser tal, por saberse quién es su padre o su madre, o ambos, va a tener que estar sometido al imperio de estos para efectos de administrar su patrimonio y sus intereses, sus diversos intereses, ¿ya? Luego, también se encuentra sujeto a patria potestad los hijos adoptados, lo que no es ninguna novedad, ya que, tal como hemos señalado en otras oportunidades, el adoptado es simplemente un hijo, ¿ya? La distinción del nombre se basa en la forma como se determina el vínculo de filiación, pero el adoptado es hijo del padre o madre que lo adopta, padre y o madre que lo adopta, ¿cierto? Además, el hijo que está por nacer también tiene una patria potestad respecto a sus derechos eventuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, ¿cierto? El que está por nacer, se encuentra, como dice el Código Civil, en el vientre materno, mientras no nace, todos los derechos que él puede recibir se encuentran sujetos a una condición suspensiva. La condición suspensiva en este caso consiste en el hecho de nacer. Si nace va a tener derechos. Bueno, esos derechos están sujetos a la patria potestad de este padre o madre. Ahora bien, ¿qué hijos no están sujetos a patria potestad? En primer lugar, los menores de filiación no determinada, lo cual es evidente, porque si no tiene una filiación determinada, si no se sabe quién es su padre o madre, obviamente no puede estar sujeto a patria potestad. En segundo lugar, los hijos cuya filiación ha sido determinada en juicio contra la oposición del demandado. Como ustedes bien saben, y lo hemos visto en otras oportunidades, cuando la filiación, es decir, la determinación de la filiación, se hace a través de una sentencia judicial seguida en un juicio respecto de un padre o madre que se ha opuesto a la determinación de la filiación, este padre o madre que se opuso, que no quiso, entre comillas, reconocer a su hijo,
y por ende tuvo que ser demandado judicialmente, se tuvo que dictar una sentencia en su contra, va a tener que asumir una serie de sanciones. Pierde muchísimos derechos que tiene respecto a su hijo, por ejemplo, el de relación directa y regular, el derecho al ascenso en materia de matrimonio. Bueno, otro de los derechos que pierde es precisamente la patria potestad, ¿ya? La ley lo sanciona por no haber reconocido oportunamente a su hijo. En tercer lugar, están excluidos de la patria potestad los hijos sujetos al cuidado personal de terceros, parientes o extraños, por inhabilidad física o moral de ambos padres. En las clases anteriores tuvimos la oportunidad de señalar que el cuidado personal siempre corresponde a el padre, madre consuno, esa es la regla general, padre y madre consuno, pero si no viven juntos, bueno, hay distintas reglas de atribución. Pero el cuidado personal nunca se le puede conferir a un tercero voluntariamente, sino que siempre tiene que existir una sentencia judicial. Bueno, en tal caso, cuando el cuidado personal lo tiene algún tercero, que se refieren, tal como ustedes deben recordar, a los familiares directos, por ejemplo, los abuelos, tampoco va a estar el hijo sujeto a patria potestad. No va a estar sujeto a patria potestad, ¿ya? En cuarto lugar, los hijos cuyos padres tienen suspendido el derecho a ejercer la patria potestad, por ejemplo, si los papás son menores de edad. Y finalmente, los menores emancipados por resolución judicial, por maltrato habitual, por abandono o por condena que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena. Ahora bien, lo que es importante que nosotros tengamos claro y presente, es que solo los padres pueden ejercer la patria potestad. El padre y la madre, el padre o la madre, pero nunca algún tercero, ¿ya? Por eso es importante señalar esta distinción que se entre los hijos sujetos a patria potestad y los hijos no sujetos a patria potestad. Cuando un padre o madre no ejerce la patria potestad, ya sea por inhabilidad, ya sea por emancipación, ya sea por que no está determinada la filiación, se debe nombrar un guardador a estos menores, es decir, un tercero que administra sus bienes, que debe ser nombrado obviamente por resolución judicial. Y todas estas resoluciones tienen que ser subinscritas al margen de la inscripción de nacimiento del hijo como una medida de publicidad para que los terceros puedan saber quién es el que, en definitiva, administra los intereses de los menores. Profe, esa persona que se llama albacea, ¿cierto? No, albacea tiene más que ver con el testamento. Se llama tutor, ¿ya? Ah, es tutor. En general, Pensé sí, que era lo mismo. en general, es que el albacea es una figura que es el que administra los bienes hereditarios nombrados por testamento. Es otra cosa. Pero es Ah, parecido. ya. Es un administrador de bienes ajenos, el albacea, también. Tiene otra función igual, pero es un administrador de bienes ajenos. En este caso, en general, se le nombra un tutor o curador a los menores, términos genéricos guarda, que lo vamos a ver también de qué se trata. Pero eso es doña Lisni, en definitiva. Los padres no tienen si los padres no tienen la patria potestad, nadie más puede tener la patria potestad. No puede tenerla un abuelo, no puede tenerla la tía, no puede tenerla un tercero, ¿ya? Pasan a los hijos quedar sujetos a guarda, es decir, al nombramiento de un tutor o curador, según corresponda. Ya. ¿Quiénes son los titulares de la... Ya, vimos el aspecto desde el punto de vista de los hijos, ¿cierto? ¿Quiénes se encuentran sujetos a patria potestad? Ahora veamos quiénes son los titulares de la patria potestad, es decir, a quién se le puede atribuir. Lo primero que tenemos que señalar es que los titulares de patria potestad tienen obviamente también su ejercicio, es decir, si el padre y madre tienen la patria potestad, o alguno de ellos, también va a tener los distintos atributos que confiere la patria potestad, el derecho legal de goce, el de administrar los bienes del hijo, la representación judicial, que tal vez es el más, en la práctica, el más importante en mi opinión, ¿ya? Porque no es tan normal que un hijo tenga un patrimonio, que parezca un hijo que venga con una gran marraqueta bajo el brazo y que tenga, qué sé yo, bienes raíces, acciones, que den dividendos, que den rentas de arrendamiento. Eso no es tan normal, ¿ya? Al menos de las familias que conozco yo, no, eso no es tan normal. Pero sí es más normal que los hijos tengan que realizar ciertas acciones judiciales en contra, por ejemplo, de alguno de sus padres, como el derecho a alimento, y bueno, operan estas reglas de la patria potestad, ¿ya? Entonces, dicho o siendo preciso con lo que quiero expresar, los titulares de la patria potestad también tienen su ejercicio, es decir, por ejemplo, derecho de representación legal, ¿ya? Solo puede ser titular de la patria potestad el padre, la madre o ambos conjuntamente. Y la titularidad se atribuye según las reglas del artículo 244 y 245 del Código Civil, independiente del régimen matrimonial que tengan los padres en el caso de que estén casados, ¿ya? Esto también es sumamente importante y ha sido materia de diversas reformas legales. En el sistema tradicional del Código,
en la patria potestad siempre tenía el padre, ¿ya? Esa era la regla. De hecho, si nosotros pensamos y analizamos el origen etimológico de la palabra patria potestad, significa el oficio del padre, ¿ya? El oficio del padre, una institución que viene del derecho romano. Luego, con sucesiva reforma del Código Civil, y cuando se reconoció que cuando los padres vivían separados, a la madre tocaba el cuidado personal del hijo, se fueron generando ciertos problemas, porque en definitiva, quien tiene el cuidado personal, decía esta regla, tiene también la patria potestad, pero como la patria potestad le correspondía al padre, por regla general, muchas veces no estaba tan claro quién tenía la patria potestad. Entonces se tuvo que hacer una serie de reformas legales que en definitiva llegaron a este sistema en que la patria potestad se atribuye en principio a ambos padres, ¿ya? Conjuntamente, y tiene algunas reglas que vamos a ver más adelante para facilitar la actuación. Pero el problema, estimadas, viene con la mujer casada en sociedad conyugal. Ya en otra, me imagino que el año pasado tuvieron la oportunidad de verlo, y yo algo también he expresado este año, que la mujer casada en sociedad conyugal, a ver, cuando existe sociedad conyugal, mejor dicho, es el marido el jefe de la sociedad conyugal y es el que administra los bienes de la sociedad conyugal. La mujer por sí sola no tiene rol alguno en la administración de los bienes, salvo que tenga un patrimonio reservado, que es una forma especial de administración de la sociedad conyugal. Entonces se genera el inconveniente de cómo una madre casada en sociedad conyugal puede administrar bienes ajenos. Bueno, la ley se encargó de resolver ese aspecto y señala que si la madre está casada en sociedad conyugal, que carece de todo tipo de administración salvo el patrimonio reservado, también va a tener, se mira como separada de bienes respecto a los bienes del hijo que se encuentran en su usufructo de administración. Es decir, es una especie de otro patrimonio que ella maneja, otro patrimonio que ella administra. No es, los bienes no son de ella, son del hijo, pero es otro patrimonio que ella puede manejar sin que sea un obstáculo el régimen matrimonial para estos efectos, pues se le considera separada totalmente de bienes. Otro aspecto que es importante destacar es que la patria potestad se atribuye al padre y la madre según existan acuerdos entre ellos. Y a falta de estos acuerdos, se hace por disposición de ley, ¿ya? Se hace por la mera disposición de la ley, dándose preferencia al padre con el cual vive, que es lo que la regla que veníamos comentando. Y el juez puede modificarlo siempre atendido el interés superior del menor, ¿ya? Lo que va a llevar a que se haga algún procedimiento que pueda alterar alguna regla que en definitiva no está resultando favorable para el menor, ¿ya? Para los que se están integrando, les comento que estamos viendo la patria potestad en lo que dice relación con los efectos patrimoniales de la filiación. Ya vimos, digamos, cuáles hijos se encuentran sujetos a patria potestad, cuáles no se encuentran sujetos a patria potestad. Señalamos que los que no se encuentran sujetos a patria potestad siempre van a quedar sujetos a guarda, es decir, solo un padre o madre puede tener la patria potestad, no otro. Si hay un tercero que ejerce facultad respecto del patrimonio del hijo, es simplemente un guardador, sea la abuela, sea tía, sea un familiar, lo que sea, lo mismo. ¿Ya? Y ahora estamos viendo los titulares de patria potestad, si nos estamos refiriendo al padre o la madre. Ya, continuemos. Ya, vamos a la titularidad de la patria potestad entre el padre y la madre. En primer lugar, como ya es una constante en las materias de familia que hemos ido analizando, existe un cierto rol de la voluntad de las partes. Siempre a través de actos solemnes, las partes pueden acordar, lo hemos señalado, un régimen, una pensión de alimentos, pueden acordar el cuidado personal, pueden acordar la relación directa y regular, y del mismo modo también pueden acordar quién va a tener la patria potestad. Si se hacen estos acuerdos, conforme a estos sistemas solemnes que hemos señalado, se debe hacer necesariamente por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de registro civil, que para que genere efectos respecto a terceros, necesariamente debe estar subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, la famosa partida. ¿Recuerdan cuando analizábamos el estado civil y hablamos los modos de constatar y hablamos de las partidas de distintas partidas, que es la anotación en el libro respectivo, en este caso el libro de nacimiento? Bueno, la partida, dentro de los eventos relevantes que tiene que tener anotados, está precisamente quién tiene la patria potestad, cuando se determina esta a través de una convención entre los padres. En estos acuerdos, ¿qué se puede pactar? Que la patria potestad la ejerce exclusivamente la madre o el padre, o que la van a ejercer ambos conjuntamente.
En el caso de que no haya acuerdo, se debe distinguir si los padres viven juntos o separados. Esa es la primera distinción y clave. Es decir, la ley se va ajustando a las distintas realidades de familias que se van verificando en la práctica. De este modo, si los padres viven juntos, la ley atribuye la patria potestad a ambos conjuntamente. Súper clarito, súper simple. ¿Sí? Si los padres viven juntos, al igual que el cuidado personal que le corresponde a ambos padres, la patria potestad también le corresponde a ambos padres. Si los padres viven separados, la titularidad de la patria potestad sigue consecuencialmente a quien tenga el cuidado personal de los hijos, ¿ya? Lo que significa que en la práctica, en hogares de personas, de padres que no viven juntos, muchas veces va a ser la madre quien va a tener la patria potestad. ¿Se fijan cómo se va modificando este espíritu tradicional de la institución de la patria potestad, que yo les comentaba que surge en Roma como el oficio del padre, por eso se llama patria potestad, ¿ya? Patria potestad, viene del padre, no de la madre, y actualmente es normal en el caso de que los padres vivan separados, que generalmente sea la madre la que ejerza la patria potestad, ¿ya? Un avance que vamos a considerar de nuestra legislación que tan retrasada está en esta materia de igualdades entre hombre y mujer. Bueno, acá hay un avance destacable. Luego tenemos la necesidad de actuación conjunta de la estructura de patria potestad, precisamente la ley 20.680, que autoriza a los padres para actuar, o sea, que señala en primer lugar que los padres pueden tener conjuntamente la patria potestad, ¿cierto? Si los padres viven juntos, la ley le atribuye la patria potestad conjuntamente. La duda que va a surgir es cómo se ejerce, ¿ya? Si van a tener que siempre estar los dos en cada acto solemne en que tengan que participar en representación del patrimonio del hijo, o bien pueden actuar separadamente. La ley ha señalado que los padres pueden separar indistintamente en los actos que son de mera conservación, ¿ya? Es decir, aquellos actos que dicen relación con realizar labores bastante simples, normales, para no afectar los bienes sociales. Así, por ejemplo, si hay que hacer alguna reparación en algún bien raíz del menor, no van a tener que estar actuando los dos conjuntos, puede hacerlo uno solo, ¿cierto? Y los actos que haga para que ello va a ser uno solo. Si tienen que enajenar con las solemnidades legales que corresponda algún bien raíz, es decir, venderlo, transferirlo, por ejemplo, un bien raíz, ¿cierto? Es un acto de disposición y en este caso se requiere de actuación conjunta. O dicho de otro modo, los actos sencillos, lo puede hacer cualquiera, los actos más complejos, lo tienen que hacer ambos. Profe, o sea, si en este caso, no sé, el niño hereda un bien y el padre son como que lo tienen mientras que el niño crece y los padres lo deciden vender, el niño no puede decir que no. O sea, si era de él. En principio sí, doña Lisni, así es como usted lo dice, porque son los padres los que lo administran. Ahora bien, obviamente la ley se pone en el supuesto de proteger los patrimonios de los menores. Si el menor tiene, el hijo, tiene un bien raíz, ¿cierto? Tiene un bien raíz, para poder venderlo a cualquier persona requiere de una autorización judicial que se va a dar con conocimiento de causa, es decir, el juez va a tener que analizar los antecedentes y verá si le conviene al menor o no la venta del bien, ¿ya? No es llegar y disponer de él. Los padres son los que administran estos bienes, porque el hijo no tiene las facultades legales para hacerlo, pero en los actos importantes, como son los de disposición, para empezar tienen que hacerlo ambos padres conjuntamente, y muchas veces se va a exigir, como ocurre por ejemplo en la enajenación o venta de bienes raíces, la autorización del juez, lo que hace bastante difícil perjudicar los intereses del hijo, ¿ya? Entre comillas, aunque igual. ¿Cómo, igual que? Es que aquí viéndolo como de forma bien chilena, ¿Ya? le daría lo mismo pasar por un juez nomás. No, porque el juez en general son jueces de familia, entonces igual ellos se precavan que no se afecte el interés superior del menor. La ley igual establece, la ley también establece ¿cómo se llama esto? Que se tiene que privilegiar no perder el bien, ¿ya? Acá mezclamos un poquito lo que es el derecho de familia con el derecho patrimonial, y al menos yo me voy a referir a lo que dice relación con los bienes raíces, y los bienes raíces por el sistema de nuestro Código Civil están absolutamente o más protegidos que los bienes muebles.
No es lo mismo vender una mesa que vender una casa. Entonces, en general no es tan sencillo que se puedan los padres disponer. Aparte que doña Lini, convengamos que bueno, sí, puede ser que tenga razón en parte, pero en general son los padres no van a querer perjudicar a su hijo. Pero la necesidad tiene cara hereje, a veces tiene razón doña Lini. Los papás desesperados podrían perjudicar al hijo. Pero bueno, no, pensemos bien mejor. No pensemos mal. La buena fe se presume, como dice el Código Civil. ¿Ya? Pero sí. Pero mire, para eso está el juez. O sea, esa es la idea. Y aparte que los padres luego tienen que rendir cuenta de su administración porque son administradores de bienes ajenos. ¿Ya? Ya. Ahora, en cuanto a las resoluciones judiciales sobre patria potestad, a petición de uno o cualquiera de los padres, ¿cierto? Siempre que el interés superior del hijo lo haga indispensable, el juez puede confiar el ejercicio exclusivo de la patria potestad al demandante o radicarlo exclusivamente en él si la ejercen conjuntamente. Ya, es decir, los padres podrían, si hay alguna falla en materia de patria potestad, por ejemplo, como en un caso que se expone usted, doña Lisni, que los padres ejercen conjuntamente la patria potestad y uno quiere vender el bien raíz y el otro no quiere venderlo, se arma un problema, bueno, uno podrá decir, mira, ¿sabe qué? No, uno de los padres no es confiable, prefiero tenerlo yo. ¿Ya? Estas materias se ven en procedimientos ordinarios ante los juzgados de familia. El tribunal competente es el del domicilio del demandado. Y obviamente la sentencia firme se debe inscribir al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Como toda sentencia en este tipo de materias, ya lo hemos señalado en otra oportunidad y esta no va a ser la excepción, tiene que ser necesariamente subinscrita en la inscripción de nacimiento del hijo, lo cual va a generar efectos respecto a terceros, porque terceros pueden tomar conocimiento. Es decir, cualquier persona que saque un certificado de nacimiento del hijo se encontrará con que se señala que la patria potestad de este menor lo tienen ambos padres, o la patria potestad lo tiene la madre. Va a generar siempre una inscripción para que todas las personas sepan, los terceros me refiero, porque los terceros no tienen por qué saber lo que pasa en la familia, sepan quién es quien, en definitiva, administra los bienes del hijo, con quién se tienen que entender si quieren negociar con el hijo. Yo todo esto lo digo de una forma muy abstracta, porque en la práctica la verdad es que, insisto, los hijos generalmente no vienen con una marraqueta tan grande bajo el brazo. Los hijos vienen con más deudas que con que con derechos y bienes, ¿ya? Como decía un antiguo, una vez le escuché a un antiguo, una cosa que yo creo que viene ad hoc con esta situación. Una vez recuerdo que un hijo le estaba cobrando a un caballero una plata que le debía de benzina, no sé, por decir 30.000 pesos, una tontera. Y le dijo, oye, papá, me des plata. Y ese papá le dijo, a ver, saquemos cuenta, porque es bien difícil que un padre le deba a un hijo. Y esa es la verdad. En general los hijos no vienen con un patrimonio suculento, sino que es al revés. Son los padres los que van haciendo erogaciones en favor de los hijos. Así que bueno, vamos a hablar de esto porque está en la ley y porque en definitiva puede haber situaciones en que los hijos efectivamente tengan un gran patrimonio y haya que preocuparse de quién va a tener el derecho de goce de los bienes, quién, me refiero con el goce de percibir las rentas de los bienes, quién va a tener la administración de esos bienes. Pero en general, si me preguntan sobre la patria potestad, y lo que ustedes debieran tener más claro es, en definitiva, el aspecto referente a la representación legal. Es decir, cuando el hijo tiene que ejercer alguna acción, como puede ser una acción de alimento en contra de alguno de sus padres, ¿quién es el que presenta esa demanda? Ese es un tema más relevante, yo creo, en lo que se relaciona con esta materia. El resto es poesía de nuestro Código Civil para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Ya. Profe, que es cuando viene el argumento de decirle a tu padre que yo no escogí nacer y que tú me trajiste por amor, así que tienes que darme mi plata que te presté. Sí, bueno, algo de razón también tiene doña Linia, algo de razón tiene también, porque uno no elige nacer, ¿cierto? Y uno cuando nace además viene con una condena a muerte, entonces, sí, hay un deber moral de todos aquí. Sí, sí, pero hay que ser agradecido con los padres también. Si uno igual lo pasa bien en la vida, así que tiene sus momentos buenos el hecho de existir. Y eso le debemos a nuestros padres. Ya. ¿Alguna duda hasta antes de acá? Antes de pasar a los atributos de la patria potestad. No sé si tienen alguna duda. Titularidad de la patria potestad, las distintas atribuciones.
¿No? Si no, continuamos con los atributos. Ya, continuamos. Ya, tal como algo les anticipé, ¿es cierto? La patria potestad tiene ciertos atributos, como este derecho legal de goce, la administración de los bienes del hijo, la representación judicial y extrajudicial. Este derecho legal de goce es el más interesante en la medida que el hijo tenga patrimonio. ¿Qué significa? Se trata de un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos para destinarlo al levantamiento de las cargas familiares. Algo también vimos con ocasión del derecho a la educación, cuando hablamos de los gastos de educación y sostenimiento. Supongamos que un hijo tiene, el abuelo le dejó como legado un departamento en Viña del Mar que se arrienda, ¿ya? Y por ese departamento ingresan renta. Lo que significa el derecho legal de goce es que ese departamento, podrían, por ejemplo, los papás ir a instalarse a ese departamento y usarlo, por ser del hijo. Podrían perfectamente la platita que ingresa del departamento, ocuparla para gastar temas de gasto de familia, qué sé yo, en la educación del hijo, mandarlo a estudiar a Londres, que da lo mismo, ¿ya? Pueden percibir los frutos, es decir, ocupar la plata. No es que el hijo pueda llegar y decirle, un hijo de 15 años, supongamos, decirle al papá, oye papá, la plata del departamento pásamela porque yo la manejo. No, no es así, porque son los padres los que tienen este derecho legal de goce mientras estén sujetos a patria potestad, ¿ya? Como le digo, una situación que va a ser muy excepcional, creo yo, no me ha tocado, la verdad es que no me ha tocado verlo todavía, en nuestro país, ¿ya? Que tengamos que unos padres tengan un hijo prácticamente millonario, supongamos, ¿ya? Y los padres sean pobres, que tengan un hijo millonario y los padres sean pobres, entonces tienen que ocupar los bienes del hijo. No es tan normal, pero si se da, en el fondo, los derechos a usar las cosas del hijo y a gozar de ellas, es decir, percibir la renta, los frutos, le corresponde precisamente a quien tenga la patria potestad. Este derecho, y aquí también le respondo un poquito a lo que usted preguntó presentemente, doña Lisni, y lo que yo también le anticipé algo, siempre se ejercita con cargo conservar las sustancias, estos bienes, y de restituirlos si no son fungibles, o devolver igual cantidad y calidad al mismo género, o de pagar su valor si son fungibles. ¿Qué significa esto, que se ve tan complicado? Significa que en general, si hay un bien raíz, por ejemplo, la idea es que se restituya ese bien raíz, no que en definitiva se le dé la plata que quedó del bien raíz, ¿ya? Sino que la idea es que al hijo se le administre de buena forma su patrimonio, no que el hijo quede más pobre producto de la administración de los padres, la que incluso podría ser fraudulenta, pero no es la idea, ¿ya? Se incluyen en este goce todos los bienes del hijo, pero se limitan a la mitad de los productos de las minas o pertenencias mineras. Ven, acá tenemos el caso de un menor que es dueño de una mina. Imagínense lo casi fantástico que es esto, que un hijo tenga una mina de cobre, supongamos, para hacerlo más ad hoc a nuestra realidad nacional. Bueno, si es que tiene una mina, la mitad de lo que produce la mina lo pueden gozar los padres, ¿ya? La otra mitad se quedará para los hijos, ¿ya? Ya, ¿qué queda? Ya, esos son los bienes que los padres pueden gozar. ¿Qué queda excluido? Los distintos peculios que pueden tener los hijos. Dentro de los peculios nosotros vamos a poder distinguir el peculio profesional industrial, ¿cierto? Que aquel peculio que maneja el hijo con cargo a sus distintas actividades de comercio que haga. Se fijan que nuevamente llegamos a cosas que no son muy normales para nuestra tradición. El peculio adventicio ordinario, que es cuando se le da a un hijo una donación con cargo que no la administren los padres. El peculio adventicio extraordinario, etc. Ya a eso me refiero con los peculios, son distintos patrimonios que el hijo pudiera tener por distintas causas. También quedan excluidos los bienes sacados de la administración del padre o madre por dolo o negligencia habitual, ¿ya? O sea, cuando hay una administración fraudulenta, y además cuando se encuentra suspendida la patria potestad, también están excluidos los padres de este derecho de goce. Ya, en segundo lugar, tenemos la administración de los bienes, en lo que se refiere a estos atributos de la patria potestad, tenemos la administración de los bienes del hijo. Por un lado teníamos el goce, a poder usar las cosas de los hijos y a gozar de ellos. Y luego viene la posibilidad de administrarlo. Y la ley señala que el que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo, que tenga la patria potestad en definitiva, va a tener también este derecho de administrarlos. Si puede gozar de los bienes, es decir, usarlos y percibir los frutos, es evidente que va a ser quien tenga la patria potestad quien puede administrarlo. El artículo 253 del Código Civil señala que el que ejerza el derecho de goce sobre los bienes del hijo
va a tener su administración, y el que se encuentre privado de esta queda también privado de aquel. Si el padre o la madre que tiene la patria potestad no puede ejercer sobre uno más bienes del hijo el derecho legal de goce, este pasa al otro, y si ambos estuvieron impedidos, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le va a dar un curador para la administración. Este principio que establece esta regla, esta solución que es el artículo 153 del Código Civil, como pueden apreciar, aplica correctamente lo que es la patria potestad, toda vez que señala que el quien tiene el derecho legal de goce. Los padres, ¿cierto?, que tengan la patria potestad, también tienen la administración, y si por alguna razón no la puede tener ambos padres o un padre, bueno, la tendrá un tercero, que no tiene la patria potestad, ¿ya? No tiene la patria potestad. El artículo 257, igual vamos a destacarlo, que señala que existe derecho para quitar al padre o la madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo o de grave negligencia habitual, y así se establezca por sentencia judicial, la que, como toda sentencia de este tipo, tiene que subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. También pierde la administración cuando se suspenda la patria potestad. Ya. ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cuáles son las facultades y cuáles son las limitaciones? Estamos hablando de la administración de los bienes del hijo, ¿ya? El padre o la madre que tiene la patria potestad, o ambos, ¿cierto?, tienen plenas facultades de administración, o sea, son libres. Las facultades son absolutamente las más amplias que puedan existir, incluso superiores a las que tiene el curador de bienes de un pupilo, ¿ya? La razón es evidente y es lógica, o sea, es lo que señalamos al inicio. No va a ser normal que un padre o madre quiera perjudicar a su hijo, ¿ya? Entonces tiene facultades bastante amplias, y además estamos hablando de relaciones de familia y derechos de familia que tiene componentes que exceden de lo meramente jurídico. Sin embargo, existen ciertas limitaciones, algo también adelantamos presentemente. La administración, insisto, entonces por regla general va a ser libre, salvo ciertas limitaciones que son las siguientes. Uno, para grabar o enajenar bienes raíces del hijo se requiere autorización judicial con conocimiento de causa. Es decir, si este departamento de Viña del Mar, en el ejemplo que señalamos anteriormente, los padres deciden que es mejor venderlo, bueno, va a tener que ser el juez quien se pronuncie referente a esta materia, y para eso se le va a tener que suministrar distintos antecedentes acerca de la conveniencia de realizar esta venta. En segundo lugar, para enajenar derechos hereditarios del hijo, se requiere igualmente autorización judicial con conocimiento de causa. Es decir, si es que el hijo recibe dentro digamos, en su situación de encontrarse en patria potestad, recibe una herencia, supongamos del abuelo, ¿ya? Si luego se quieren vender esta herencia a otra persona, pariente o extraño, también se va a requerir de la autorización judicial con conocimiento de causa, ¿ya? Se asume que siempre una herencia es un beneficio para quien la recibe. Además, está prohibida la donación de bienes raíces del hijo. ¿Qué significa esto? En el caso del ejemplo, el departamento de Viña del Mar no podría los papás decidir que se le dé a un tío, que se le dé, me refiero, se le regale a un tío, se le regale a un hermano, o menos aún a alguno de los padres, porque la donación de bienes raíces está prohibida. En el caso de dinero u otros bienes muebles, es decir, aquellos que no son raíces, se requiere autorización judicial que solo se va a poder otorgar por causa grave. Y obviamente quedan excluidos los gastos de poco valor o lícita recreación. Es decir, si con cargo al patrimonio del hijo los padres compran un regalo para el hermanito, qué sé yo, una figura de acción, obviamente no es necesario pedir autorización judicial. Además, dentro de las limitaciones, no se puede dar en arrendamiento los predios rústicos del hijo por más de 8 años, es decir, aquellos que están fuera del radio urbano, ni predios urbanos por más de 5 años, o por los que falten para que el hijo alcance la mayor edad, en el caso que sea inferior a estas anualidades ya señaladas. Y la sexta limitación dice en relación a las sucesiones en que tengan interés los hijos, que también se encuentran limitados los padres para hacer actos de disposición de aquellas. Ya, quienes administran estos bienes ajenos, ¿cierto? Van a tener cierto grado de responsabilidad. Nuestro Código Civil distingue 3 tipos de culpa, es decir, de actuaciones negligentes en que puede incurrir cualquier contratante, ¿ya? Distingue la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, ¿ya? Según los niveles de diligencia. A mayor diligencia exigida,
es proporcionalmente inversa a la culpa que se exige, ¿ya? Pero en este caso, la diligencia que se exige a los padres en la administración de los bienes del hijo es la diligencia mediana. Es la diligencia que nuestro código asocia al concepto de buen padre de familia, así lo llama. ¿Cómo actuaría un buen padre de familia? Un modelo abstracto. ¿Cómo actuaría un buen padre de familia ante una situación X? ¿Ya? Así es como debieran actuar y así es como se mide por el juez luego, en el caso que esto llegue a una contienda, si es que el padre o madre actuaron bien, ¿ya? ¿Cómo actuaría un buen padre de familia? El cuidado, la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, ¿ya? Esa es la regla, culpa leve. Además, al término de su gestión, quien tenga la patria potestad debe poner a su hijo en conocimiento de la administración que hicieron de sus bienes, a eso me refiero en su momento cuando les señalaba que tenían que rendir cuenta, y si resultan alcances contra el padre o madre en esta administración, o el hijo en contra de ellos, va a existir un crédito de cuarta clase, es decir, se refiere a la preferencia que tiene para pagarse los distintos alcances que se generan, ya sea que haya un saldo a favor en contra del padre o madre, bueno, eso tiene que pagar, y eso tiene ciertas preferencias que es de la cuarta clase. Ya, ¿alguna duda con la administración de los bienes del hijo? Pasemos entonces al aspecto que yo le señalaba que, en mi opinión, es el más importante en esta materia. Lo vamos a tocar tangencialmente porque tampoco es necesario que tengamos un acabado manejo acerca de la representación judicial o extrajudicial. Basta con entender que, o quedarse con la idea de que quien tiene la patria potestad es quien ejerce las acciones del hijo. Por ejemplo, en materia de alimentos. ¿Ya? Nosotros siempre vemos frecuentemente que, y esa es la regla que uno ve habitualmente, que las mamás demandan a los papás de pensión de alimentos para los hijos. En realidad quien está demandando es el hijo al papá, en este caso como el que yo le señalo que ocurre habitualmente, pero es la mamá la que presenta la demanda porque tiene la patria potestad, ¿se fijan? Como tiene la representación, ella demanda. ¿Ven? Si el hijo es mayor de edad, después podrá hacer los acuerdos que quiera con su padre respecto a estos alimentos, ¿se fijan? Es por la menor edad que tiene el hijo que requiere un representante. Entonces, por eso yo le señalo que, en mi opinión, este es el aspecto más importante de la patria potestad. Ya, entonces, la representación legal, vamos a señalar que, de acuerdo a nuestras reglas jurídicas, son representantes legales de una persona, el padre o la madre, o el adoptante y su tutor o curador. Esos son los que pueden ser representantes legales de una persona. Si los padres tienen la patria potestad conjunta, tienen también conjuntamente la representación legal, pero pueden actuar separadas e indistintamente en los actos que no sean de disposición de los bienes, es decir, los actos de mera conservación, ¿ya? Como sería, por ejemplo, una demanda de alimentos. Una demanda de alimentos no es un acto de disposición. El hijo menor tiene cierta autonomía que se la da la ley. ¿En qué casos? El menor adulto, esto es la mujer mayor de 12 y varón mayor de 14 años, puede administrar su peculio profesional industrial y el que tiene, y se tiene por mayor edad para efectos de la administración de su peculio. Es decir, si una adolescente de 12 años, mujer, tiene un negocio que vende, qué sé yo, ropa, y con esa ropa gana algo de plata, bueno, eso lo administra ella, porque tiene un peculio profesional industrial, porque es parte de una actividad económica que ella está haciendo, comercial. En segundo lugar, el hijo puede testar como menor adulto, cuando es menor adulto, a partir de los 12 años en la mujer y a partir de los 14 el hombre. Es decir, hacer un testamento. El hijo podría perfectamente, supongamos que tiene este departamento en Viña, tiene una enfermedad, no es para ponerlo dramático, pero para darle algún sentido, tiene una enfermedad terminal, supongamos, y decide que el departamento de Viña del Mar, un cuarto del departamento se le asigna a algún hermano, por ejemplo. Ya, él lo podría hacer, lo podría testar, ¿ya? Rompiendo las reglas de la sucesión. Intestada, me refiero, intestada. A través del testamento se pueden alterar las reglas de la sucesión intestada. También el hijo, que esta es una situación que puede ocurrir en la práctica, el hijo menor adulto, ¿cierto?, puede reconocer a sus hijos sin autorización de sus padres, ¿ya? Me refiero a un hijo adolescente, por ejemplo, podría perfectamente reconocer a un hijo, ¿ya? Lo podría hacer y no necesita de la autorización ninguna de sus padres. Además, el hijo puede contraer matrimonio a partir de los 16 años con el ascenso del padre o madre, pero, en definitiva,
Si falta el ascenso, no se obsta el matrimonio, sino que existen otras sanciones. Además, puede celebrar contrato de trabajo con autorización expresa de su padre o madre, o falta esto, de las personas que señala el Código del Trabajo, y las remuneraciones que recibe forman parte de su peculio profesional, ¿ya? Es decir, los menores que autorizados, por ejemplo, menores de 16 años, cuando firma un contrato de trabajo, puede firmarlo el mismo y no es necesario la autorización de los padres, ¿ya? Y obviamente, fuera de estos casos de excepción, la representación legal del acto de contrato, es decir, quien firma por el hijo, va a ser quien tenga la patria potestad, quien lo representa en tribunales, va a ser quien tenga la patria potestad. ¿Alguna duda con los atributos de la patria potestad? ¿No estamos claros? Ya. Pasemos entonces a la suspensión de la patria potestad. El artículo 267 del Código Civil señala que la patria potestad se suspende por demencia del padre o la madre que la ejerce, por su menor edad, por estar entredicho a administrar sus propios bienes, por ejemplo, si es que es disipadora, va casinera, ¿cachai? O sea, si es casinera, gasta la plata en asuntos suntuarios, bueno, o por larga ausencia se puede suspender la patria potestad, ¿ya? En estos casos, si se suspende la patria potestad, la va a ejercer el otro padre no inhabilitado, y si en caso de que ambos, por ejemplo, ambos padres estén ausentes largo tiempo, ambos padres estén dementes, ambos padres sean menores de edad, bueno, el hijo que ha suspendido la patria potestad y mientras tanto se le tiene que designar un guardador, tutor o curador, ¿ya? ¿Cómo se suspende la patria potestad? A través de una resolución del juez, que se hace también con conocimiento de causa, teniendo que, como en todo tipo de juicios de esta naturaleza, oír a los parientes del hijo y al defensor de menores. Salvo que se trate de la menor edad del padre o madre, caso en el cual esto opera de pleno derecho, es decir, sin necesidad de la resolución judicial. Se entiende que un padre o madre menor de edad no puede tener la patria potestad, porque ni siquiera tiene la suya, como va a tener la de un hijo, ¿ya? Pero como se trata de suspensión de la patria potestad, el juez, en interés del hijo, puede decretar que el padre o madre recupere la patria potestad cuando hubiera cesado el motivo de la suspensión, es decir, salvo el caso de menor edad del padre o madre, por resolución judicial se suspende la patria potestad, por ende, por resolución judicial, luego se rehabilita el padre o madre para tener la patria potestad. La resolución que, como todo este tipo de materia, la resolución que decreta o deja sin efecto la suspensión debe necesariamente inscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Y finalmente, vamos a la emancipación, ¿ya? Es decir, cuando el hijo se libera de esta patria potestad y empieza a administrar sus bienes libremente. Hay dos tipos de emancipaciones, la emancipación legal y la emancipación judicial. El artículo 170 del Código Civil señala los casos de emancipación legal, ocurren los siguientes casos. Por muerte del padre o madre, salvo que corresponde ejercer la patria potestad al otro, ¿ya? No se hereda la patria potestad a un sucesor de los padres o madres, sino que muerto uno, si no está vivo el otro, simplemente el hijo queda absolutamente emancipado. En el caso del decreto que da la posesión provisoria y posesión definitiva, en el caso del padre o madre desaparecido, esto está asociado a la muerte presunta, que es un caso parecido al anterior, así que no me voy a repetir mayormente a él. Si el hijo se casa, por matrimonio del hijo, o si cumple la edad de 18 años, que esa es la más interesante, porque es la normal, la que se aplica irregularmente, ¿cierto? Cumplido 18 años, obtenía la mayor de edad, se produce la emancipación del hijo de pleno derecho. Nunca van a encontrar, nadie de ustedes cuando cumplió 18 años fue al juez para decirle que queda liberada la patria potestad. Esto opera inmediatamente, por eso es legal, ¿ya? Luego tenemos la emancipación judicial. Esta se efectúa por decreto del juez. ¿En qué caso? Cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al hijo, salvo que corresponde ejercer la patria potestad al otro. Imagínense el hijo que tiene el departamento en Viña del Mar y el padre o la madre le da como tabaco y papel. Y están disfrutando las rentas. No, pues tienen derecho a una emancipación por decreto del juez. Cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo el caso de excepción presente, es decir, en el caso de maltrato habitual. En tercer lugar, cuando por sentencia ejecutoria el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, es decir, aquellos delitos graves, aunque recaiga indulto sobre la pena, salvo que el juez estimara que en realidad el delito no es de gran peligro, ¿ya? Pero son delitos graves, como por ejemplo homicidio, violación, etc. 4, en caso de inhabilidad física o moral del padre o la madre, si no corresponde a otro ejercer la patria potestad. Algo vimos nosotros cuando estudiamos el cuidado personal, cuando se atribuía a un tercero que no era el padre o madre,
y esto está regulado en la ley de menores. Y obviamente esta resolución judicial que declara la emancipación judicial debe inscribirse al margen de inscripción de nacimiento del hijo, lo que es normal. Finalmente, el artículo 172 del Código Civil señala y deja sentados los siguientes principios. En primer lugar, toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, ¿ya? Una vez que se emancipa, a diferencia de la suspensión, que se puede volver a retomar la patria potestad, cuando hay suspensión, ¿cierto? Por resolución judicial, se puede restablecer la patria potestad luego. En caso de emancipación, es irrevocable. Se exceptúa de esta regla la emancipación por muerte presunta, por sentencia judicial o por inhabilidad moral del padre o madre, las que pueden ser dejadas sin efecto por el juez. Es decir, excepcionalmente, hay dos causales que permiten dejar sin efecto la emancipación, que es la muerte presunta, es decir, cuando un padre está desaparecido y se asume que está muerto, bueno, si después aparece vivo, retomará la patria potestad. Lo mismo que la inhabilidad moral del padre o madre, porque pueden recuperarse. En cualquier caso, la revocación de la emancipación procede por una sola vez, y esta regla es muy importante, que es, como partimos, básicamente hablando de la patria potestad, el hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda. Es decir, en caso alguno, un hijo puede quedar sujeto a patria potestad de un tercero. No existe eso. La patria potestad corresponde solo a los padres, ¿ya? Solo a los padres. ¿Alguna duda, pregunta? Comentario. Bien, si no hay nada, dejamos esto hasta acá y mañana vamos a analizar el derecho de alimentos. ¿Ya? Vamos a continuar con los efectos patrimoniales los efectos patrimoniales de la afiliación, y vamos a analizar la materia referente a los alimentos. Así que dejemos esto hasta acá por el día de hoy y que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Chao, profe. Nos vemos.